Hoy quiero compartir con ustedes un pasaje un tema que vengo trabajando y comprendiendo cada vez más, y se me antoja que es importante que todos lo sepamos. El tema es 5 verbos que le agradan a Dios. 5 verbos que le agradan a Dios. Y ellos son agradecer, confesar, escucharlo, preguntar y pedir. 5 verbos que, si los tenemos claros en nuestro crecimiento espiritual, con toda seguridad van a ser muy benéficos, porque al estudiar la Sagrada Escritura he podido descubrir que a Dios le gusta cada uno de estos verbos. Entonces, el primero, agradecer. ¿Y de qué agradecerle a Dios? Hombre, la gente por naturaleza es ingrata. A nivel humano, el amigo es amigo, pero cuando tenés plata. Y eso es infortunado. A uno le pueden hacer 20 favores, pero el día que le niegan el 21, la gente ya empieza a pensar que uno no es tan buena gente como parecía. A alguien le fían en la tienda, y el día que el tendero hace inventario, ve que va mal, necesita recoger cartera, termina cerrando los créditos, y entonces vea que señor pues tan invivible, tan asocial, cómo es que nos cierra el crédito. Por la gratitud con Dios es supremamente importante. En segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 5, la Biblia dice, para darle gracias a Dios, Samuel dice, ¿no es de Él que me viene todo lo que tengo? ¿No es acaso Él quien me lo ha regalado todo? Segunda de Samuel 23, versículo 5, hace énfasis en las gracias para el Señor. Pero también en Deuteronomio 8, 17, dice el texto, no se te vaya a olvidar nunca que lo que tienes es porque Dios te lo ha regalado. Nunca se te vaya a olvidar, no se te va a pasar por la mente, todo esto lo he conseguido con mi propio esfuerzo. Deuteronomio 8, 17, para que lo leas, que es hermoso. Y si lo lees del 11 al 20 es mejor todavía. Pero entonces, en este primer punto, la gratitud a Dios es un verbo, agradecer. Convertir la gratitud en un hábito de nosotros, que cada que hablemos con Dios y saquemos 5 minutos para hablar con Él, los empleemos en agradecerle su gran bondad. Dijimos que el segundo verbo es confesar, y es que todos nosotros debemos acercarnos a Dios para confesarle día a día nuestras propias debilidades. Julio, ¿cuáles debilidades? Todas. Nosotros pecamos de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. La palabra de Dios dice en 1 de Juan 1, 8, que si nosotros decimos que no hemos pecado, nos engañamos nosotros mismos. Es que nosotros somos carne, nosotros somos débiles. Nosotros no somos ya tan espirituales, tan elevados en la espiritualidad como para decir que no fallamos. Entonces es importante pedirle perdón a Dios, reconciliarnos con Él. En Mateo 18, versículos 23 al 25, la Biblia dice que había un hombre que le debía muchos denarios, pero fue llamado a rendir cuentas. Le fue perdonada la deuda porque pidió plazos, pidió perdón, y se le condonó la deuda, se le perdonó. Pero en Isaías 1:18 dice que Dios, vengan a mí y estemos a cuentas, que aunque sus pecados sean rojos como la grana, como la blanca nieve, vendrán a ser. ¿No le parece eso muy lindo? ¿No le parece muy hermoso? Que sin importar la debilidad que hayamos tenido, sin importar el antivalor que hayamos observado, el amor de Dios está allí para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces llevamos 2 verbos que son agradecer y confesar. Agradezcamos todo lo que nos ha dado y confesemos todas las debilidades que tenemos. El tercero es escuchar. Aprender a escuchar la voz de Dios. Julio, ¿cómo? Desde la palabra del Señor. San Jerónimo decía, a Dios hablamos cuando oramos y a Él escuchamos cuando leemos su palabra. Mateo 22, 29 dice, erráis porque desconocéis las Escrituras y el poder de Dios. Lo que pasa es que a veces escuchamos la Sagrada Escritura, llámese en una Eucaristía, si somos católicos, o en un culto, si vive el cristianismo fuera de la Iglesia Católica.
Se escucha la palabra de Dios y la dejamos pasar. No meditamos en ella, no la aplicamos a nuestra vida. La dejamos en teoría, peor aún la olvidamos. Entonces dice Santiago 1:22, el que escucha la palabra de Dios y no la practica, se engaña a sí mismo. Y Romanos 2:13 dice, no son justos delante de Dios los que escuchan la palabra y no la ponen en práctica. ¿Qué traduce esto? Que necesitamos poner en práctica la palabra de Dios. Entonces el verbo escuchar en el tema de la palabra de Dios es supremamente importante. Preguntarle a la palabra de Dios. Nosotros tenemos muchas creencias aquí en nuestra estructura cognitiva. Nosotros hemos aprendido mucho de los libros, de la calle, de todo lo que nos enseña el mundo, la vida, las personas. Nosotros tenemos muchas creencias y tal vez a esas las creemos todas, pero a la palabra de Dios le tenemos que preguntar, porque la palabra de Dios es sin errancia. Dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 que la palabra de Dios corrige, enseña y hace perfecto a los hombres. Es a la palabra de Dios a la que le tenemos que preguntar cómo debo ser como esposo, cómo debo ser como padre, cómo debo ser como empleado, cómo debo ser como ser social. Es a la palabra de Dios la que me enseña realmente el verdadero sentido en cada una de mis áreas. Entonces el verbo preguntar va a ser muy importante, porque la Sagrada Escritura tiene respuesta para cada conducta que usted y yo necesitamos tener para estar en la presencia de Dios, para estar en la vida, pero haciendo su divina y santa voluntad. Y termino con el verbo pedir. Julio, ¿a Dios le gusta que le pidan? Sí, claro, Él es nuestro Padre. ¿Y qué padre no quiere que su hijo, con mesura, de acuerdo a los que tenemos, nos haga una petición? Y no solamente en lo material, sino en cualquier otras áreas. Papá, juega conmigo. Papá, acompáñame allí. Papá, escúchame 10 minutos. O papá, regálame un bombón. Bueno, si es pequeñito, ahora te puede pedir unos tenis Nike, Lacoste, no sé. Pero igual a nuestro Padre Celestial le agrada mucho que tú y yo le pidamos, que lo tengamos en cuenta. Pero eso sí, hay que pedir con fe. Pedirle, dijo Mateo 7 al 11. Pedid y se os dará, tocad y se os abrirá. Nuestro Padre Celestial está sediento de que nosotros le pidamos. Julio, ¿y entonces por qué le pido y no me concede? Revisa. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Revisa si te estás haciendo ayudar del Espíritu Santo para hacerle las peticiones a Dios. Romanos 8:26-27 dice que nosotros no sabemos pedir como conviene, pero que el Espíritu Santo nos asiste en la oración de petición y Él alcanza para nosotros el favor y el milagro. Recuerda pues estos 5 verbos maravillosos. Quiero repasarlos contigo. Agradecer, confesar, escuchar, preguntar y pedir. Que Dios los colme de miles y miles de bendiciones y que tengan una semana cargada de las cosas ricas que nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo tiene para ustedes esta semana. Chao.